Bet Aderech, Casa del Camino, presenta en esta conferencia a Rab Mijael Ávila. Pesaj, como tal, es una palabra hebrea que al español le han dado por llamar Pascua. Y aquí es donde viene la disyuntiva. ¿Cuál palabra debemos de utilizar para denotar la fiesta de Pesaj o de Pascua? O Pascua o Pesaj. Y nuevamente nos tenemos que remitir, si nosotros conocemos cuál es el nombre correcto, es como cuando una persona conoce o tiene algún contacto con alguien de su escuela y siempre a ese de su escuela le han llamado el güero. Y llegas y dicen, oye, es que pídele al güero, él trae 2 plumas para que te preste, y el güero para aquí y el güero para allá, pero la persona nunca se sabe su nombre. Y de repente se lo encuentra unos cuantos años después, y el famoso güero ya tiene a su esposa y tiene a sus hijos, y a la persona le da vergüenza llegar y decirle, oye güero, ¿y cómo se llamaba? Y nunca se acordó cómo se llamaba, cuando en realidad era importante. Dicen aquellos hombres que se han metido en lo que es la superación personal, que no hay hombre más bonito y que tenga más importancia que el nombre de cada persona. Y dicen aquellos que se dedican a la superación personal y a las relaciones interpersonales, que cuando a una persona le llaman por su nombre, es como si sonaran campanitas en su oído. ¿Por qué? Porque cuando tú conoces a una persona y te preocupas por memorizarte sus nombres, y a la siguiente vez le llamas por su nombre, en realidad detrás de ello estás demostrando una preocupación por la persona. Y es curioso encontrar en las congregaciones, y Bet Aderech no es la excepción, cuando de repente te encuentras y le dices, oye hermanita, ¿cómo estás? Y tal vez ya tienes meses y años conociéndola, y de hermanita no sabes su nombre. Y oye hermano, y le pides lo que quieras, pero después de algunos años no sabes el nombre del hermano. Y realmente es lamentable que estos elementos que son básicos para las relaciones no aprendamos a hacerlo. De tal manera que si nosotros conocemos cuál es el nombre de la fiesta y estamos entre nosotros, ¿qué nombre debemos de ampliar? Pesaj. Si estamos entre nosotros y sabemos que el nombre de Mashiach es Yeshua, por favor no empleemos Jesús. Si estás con tus hermanos que son creyentes, no tengas menoscabo, llega y diles Jesús. Si estás con una persona que no es ni creyente, pero conoce a Jesús, porque todo el mundo conoce a Jesús, aunque tal vez no entiende su obra, tú llega y no llegues y le digas Yeshua, sino dile Jesús. ¿Por qué? Porque obviamente le va a ser familiar a esa persona. Pero si estamos entre nosotros, por favor, no digamos Jesús, sino digamos Yeshua, porque ese es el nombre correcto. Entonces, ¿cuál es el nombre de la festividad en hebreo? Pesaj. Y si estás con una persona y si de repente llegas con un católico y le dices, oye, ya viene la fiesta de Pascua, no tengas inconveniente decirle Pascua. Pero si estamos entre nosotros y el nombre correcto es Pesaj. Miren, ¿saben ustedes cuántas veces aparece en el Tanaj la palabra Pesaj? Aparece a lo largo del Tanaj 49 veces. Pesaj. Y si podríamos nosotros tener alguna palabra en la cual pudiera denotar el significado de la palabra Pesaj, sería literalmente un paso. Y esto es muy importante porque alude a un evento que nosotros tuvimos que hacer en su momento. Y digo nosotros porque yo recuerdo que a pesar de que mis padres eran creyentes, mientras estaba chico y crecí y llegué a la adolescencia, cualquiera pudo haber dicho, él es un hijo del Eterno, pero yo necesitaba tener un encuentro con el Eterno. Y mientras no tuviera un encuentro con el Eterno, a pesar de que mis padres lo fueran, yo necesitaba precisamente dar un paso. Y era un paso de fe. Y era un paso en el cual
yo tenía que optar por creer en Él o no creer en Él. Porque podría seguir jugando a que yo era un creyente, podría seguir asistiendo a una congregación y orando y todo el mundo decía, él es creyente. Podría seguir asistiendo y cuando dijeran, vamos al libro de Génesis, yo rápidamente buscarlo y leerlo y pararme y leer la Biblia y todo el mundo pudo haber pensado, Él es un hijo del Eterno. Pero yo necesitaba dar un paso, lo que comúnmente se le llama una conversión. Y hablando de conversión, ustedes han escuchado la palabra conversión y es muy frecuente escuchar la palabra conversión, ¿sí o no? Esa persona ya se convirtió y les voy a dejar una tarea. Si tanto se habla de conversión, bíblicamente ¿es correcta utilizar la palabra conversión? ¿Sí o no? Y si ustedes contestan afirmativamente, por favor, denme capítulo y versículo. Y si a pesar de que tienen años en el Eterno y han escuchado que la gente dice, esa persona ya se convirtió, y no tienes un capítulo y un versículo para decir, esa palabra es correcta, entonces, por favor, indaga si es correcto bíblicamente utilizar la palabra conversión. Y para el próximo que la traiga, le obsequiaremos un viaje todo pagado al tercer cielo, a donde Rabí Shaul dice que fue un hombre que no sabe si fue él mismo. Digo, en ese momento Rabí Shaul estaba dando vueltas, que él decía, un hombre que no sé si en el cuerpo o fuera del cuerpo viajó hasta el tercer cielo. En el judaísmo se enseña que hay 7 cielos. Le vamos a dar un viaje todo pagado al tercer cielo. Y estoy bromeando, para que no se lo tomen tan en serio. Ahí ya está la tarea. Entonces, es muy interesante que el Eterno haya decidido utilizar la palabra Pesaj para denotar un acto físico que nos demuestra a nosotros lo que sucedió espiritualmente con cada uno de nosotros. Hay muchos actos físicos que denotan un cambio, una transformación interna. ¿Como cuáles? Cuando Yohanan Amadbil decía, ven, arrepentíos que el reino de los cielos se ha acercado, y llamaba a la gente a un arrepentimiento, la gente tenía que hacer un acto físico, el cual estaba denotando un acto interno de arrepentimiento. De tal manera que acudía donde estaba Yohanan Amadbil, y contrario a la enseñanza popular en la cual está un individuo que toma a la persona, la sumerge, en el judaísmo no existe eso. La persona, Yohanan Amadbil los llamaba, ellos llegaban a su lado y la persona misma hacía la inmersión. Esta es parte de otra enseñanza. Entonces, la inmersión de arrepentimiento era un acto físico de un cambio interno, ¿verdad? Y así como ese, hay muchos actos físicos que están denotando un cambio interno. Yo les pregunto, y esto hace poco lo vimos, ¿cuál sería una manifestación física de la adoración? Levantar las manos. ¿Cuál sería una manifestación física del gozo y de la alegría? Danzar o saltar. De ahí que estamos viendo que a lo largo de la Biblia, el Eterno muchas veces nos pide que hagamos actos físicos que denoten cambios espirituales dentro de nosotros. Por eso es que la palabra Pesaj en el hebreo es un paso. ¿Cuál era el paso? Nuestro pueblo estaba cautivo en Israel. Y dice la Biblia que el hombre, en tanto no conoce del Eterno, está siendo cautivo. Y está en una condición de esclavo. Vayamos a Romanos capítulo 6, versículo 16. Y miren cuál es la condición. Dice, ¿no sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Y escuchen esto, sea del pecado para muerte, o sea de la obediencia para justicia. Entonces la persona, en la medida que obedezca, se va a convertir esclavo del pecado o bien de la justicia. Y luego vean la condición en la cual está el hombre después de haber aceptado a Yeshua como Mashiach. Versículo 20. Porque cuando erais, o dice la Biblia, porque cuando son,
O porque cuando van a ser, ¿en qué tiempo está hablando la Biblia? Pasado. Y dice muy claramente la Biblia, porque cuando erais esclavo del pecado, ¿se ven ustedes? Entonces, ¿cuál es la condición que tenía el hombre antes de acercarse al Eterno? La misma. Por un lado, dice la Biblia que nuestro pueblo y que las cosas que se escribieron, para nuestra enseñanza se escribieron, nuestro pueblo estaba siendo físicamente esclavizado por un pueblo el cual lo estaba sometiendo. Nosotros, por otro lado, estábamos esclavizados al pecado hasta en tanto la justicia no nos libertara. La justicia a través de la obra y el sacrificio expiatorio de Yeshua Mashiach en el madero. Así es que estamos viendo que cuando el hombre que no conoce del Eterno le presentan la obra salvífica de Yeshua, le dicen, ¿no quieres dar ese paso? ¿Se acuerdan? Y se les invita a que la gente hagan un paso de fe o de arrepentimiento. Muchas veces les dicen, vengan al frente. ¿Por qué? Porque están haciendo un acto físico de un cambio interno, de hacer una teshuvá al Eterno, de regresar a Él en arrepentimiento. Así es que en el Eterno no hay coincidencias. Mashiach es nuestro Pesaj. Esto es, Él es el paso que tenemos que dar y que el hombre tiene que dar para acercarse a Hashem. Vayamos 1 Corintios capítulo 5 y fíjense bien lo que dice el verso 7. Limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura, como sois, porque nuestro Pesaj, ¿sí lo ven ahí? Si estamos entre nosotros, ¿qué vamos a leer? Pesaj. Porque nuestro Pesaj, ¿qué es quién? Mashiach, ya fue sacrificado por nosotros. Entonces, si nosotros vamos a aprender acerca de la fiesta de Pesaj, que es un paso, ¿de quién vamos a aprender? De Yeshua Mashiach. Por la simple y sencilla razón de que Él decía, y Él les decía a los fariseos, lean los escritos, porque ellos hablan acerca de mí. Y cuando leemos y aprendemos acerca de la fiesta de Pesaj, no estamos aprendiendo de otro, sino del mismo Mashiach. Y cuando aprendemos de la fiesta de Shavuot, no estamos aprendiendo de otro, y en su momento lo veremos, sino de Yeshua. Así es que, ¿por qué aprender de las fiestas? Porque en la medida que aprendamos de las fiestas, más aprenderemos de nuestro amado. Y la gente podría decir, no, ya no tenemos que celebrar esa fiesta. Y vean lo que dice el verso 8. Así que celebremos la fiesta. Y les pregunto yo, ¿sería correcto y bíblico que un creyente te dijera, ¿para qué las fiestas? Ya no tienes que estudiar las fiestas, ya no tienes que practicar las fiestas, porque eso está en el Antiguo Testamento. ¿Sería correcto? ¿Por qué no? Porque estaría directamente contradiciendo la voluntad de Hashem. Y para la gente que no confía en lo que dice el Tanaj y solamente confía en lo que dice el Brit Hadashah, pues aún el Brit Hadashah dice que debemos de celebrar la fiesta. Así es que si no le gusta a la persona hija de Hashem celebrar la fiesta, pues bueno, ella se lo pierde. Pero lo que debemos de hacer es una cosa: cumplir la voluntad del Eterno, porque a mí me gusta, porque a Veda Derek se celebra, porque en el judaísmo eso se enseña. No, porque la Biblia lo dice. Y si no lo dice, ¿qué les parece si vamos arrancando ese pedacito de la Biblia porque no nos gustó? Y para cada caso que no celebremos o que no querramos hacer,
vayamos arrancando los pedacitos de la Biblia que no nos gusta y vayamos creando nuestra propia versión de la Biblia, de lo que nos gusta y de lo que no nos gusta hacer. Pero Rabbi Shaul es muy enfático. Así que celebremos la fiesta, no con la vieja levadura, ni con la levadura de malicia y de maldad, sino con panes sin levadura. ¿De qué? De sinceridad y de verdad. Cada uno de ustedes comprará, dependiendo de la familia, una cajita de matzá, o tal vez dos, dependiendo del número de las familias. Y cuando ustedes abran esta caja y vean el matzá, que si no lo conocen no les voy a decir cómo es, y que les voy a pedir que no lo abran sino hasta el día 14 de Nisan, Pesaj, y que les voy a pedir que ni a los niños les den, sino se abstengan de darles antes de Pesaj. ¿Por qué? Porque debe de llevar la importancia, dado que solamente una vez al año, durante 8 días, consumimos matzá. Y si aquí leemos que en la Biblia dice, sino con panes sin levadura, y yo le doy a Ulises y le digo, ten, aquí está tu matzá, cuando Ulises lea lo que dice la Biblia, va a poder decir, yo ya viví lo que dice Primera de Corintios, capítulo 5, verso 8. Y si hasta ahorita hay alguno de ustedes que no ha consumido matzá, no ha podido decir hasta el momento, yo ya viví Primera de Corintios, capítulo 5, verso 8. Y tal vez sí ha danzado, ya ha cumplido, y ha podido vivir lo que dicen los salmos. Y tal vez sí ha orado por una persona, y ha podido vivir lo que dice Hebreos, o lo que dice Jacob, o lo que dicen los salmos. Pero esto es juntamente con todo lo demás. No nada más danzar, no nada más orar, no nada más leer la Biblia, sino además cumplir la voluntad del Eterno. Y cuando tomemos un pedazo de matzá, y yo llegue a la casa de ustedes hambriento en la noche, y busque algo dulce, y agarre mi matzá, y agarre un poco de miel, no envinada porque no me gusta, sino quemada, y le unte a mi matzá, y le dé una mordidita a mi matzá, me estaré acordando que estoy haciendo un acto físico que me está invitando a no tener maldad, a no tener un corazón inflado, a no estar cometiendo pecado, a no estar haciendo lo contrario a la voluntad del Eterno. ¿De qué manera? En una simple galletita sin levadura. Y cuando tú le des un pedacito a tu hijo o a tu hija, enséñale que esta galleta o este pan ácimo está queriendo decir una enseñanza importante de parte de Hashem para ellos. ¿Y qué es? Que a Hashem no les gusta los hipócritas, que a Hashem no les gusta lo que hagan, que los que hacen maldad, que a Hashem le gusta separar lo correcto de lo incorrecto. Esto es lo verdadero, lo genuino. ¿Por qué? Porque cuando tú haces un pan y lo dejas leudar, en realidad cuando se está inflando, no es la masa genuina. Y detrás de un pan sin levadura, estás viendo y estás dándole la importancia a tu hijo o a tu hijo de lo que vendría a ser lo genuino, lo correcto, lo honesto, lo verdadero, lo puro. ¿En qué? Miren, en algo tan sencillo como en un pedacito de matzá. ¿Por qué? Porque al rabino Mijael Ávila le plació decirlo, porque a la Keilah Beda Derech es lo que enseña, porque solamente los seguidores de Yeshua Mashiach lo hicieron, porque Hashem lo dijo. Punto. ¿Para qué es esto?
es una enseñanza pedagógica que simple y sencillamente el Eterno le plació dejarla. Y mucha gente puede decir, no, pues yo solamente no como levadura, pero tampoco como matzá. Bueno, pues está perdiendo de una enseñanza pedagógica que el Eterno le plació darla. Nada más. Es como decir, en determinadas familias hay recetas que le llaman secretas familiares. Y resulta que hay una mujer que no le gusta cocinar y se casa. Y no se sabe la receta familiar especial y oculta acerca de cómo hacer los buñuelos que tanto le encantaban a la abuela. Bueno, pues si no lo quiere hacer, ella se lo pierde, pero la receta, ahí está. Entonces, cuando leamos 1 de Corintios capítulo 5, verso 8, y diga, sino con panes sin levadura, y los comamos, acordémonos, que nuestra vida ya se está asemejando más a lo que la Biblia dice. Baruch Hashem. En algo tan insignificante y en algo que para muchas personas no podrían resultar importante, para Hashem sí lo es. Entonces, cuando ahora que vemos que Pesaj es Mashiach, estudiemos Pesaj, entendiendo que detrás de estudiar Pesaj estaremos aprendiendo ¿de quién? De Yeshua Mashiach, de nuestro amado, de aquel que dio su vida por nosotros. Éxodo capítulo 12 narra el primer Pesaj que se llevó a cabo. ¿En qué año? En el año 2448, después de haber sido creado el hombre. Estamos en el año 5763 y el primer Pesaj se llevó a cabo en el año 2448. ¿Hace cuántos años? 3315. Me da risa, pero cuando muchas veces los creyentes se remontan a la historia, o cuando históricamente hacen referencia a la historia, es normal y es habitual decir, ¿hace 2000 años? Bueno, nosotros ya no nada más decimos hace 2000 años, sino podemos decir ahora, hace 3315 años, se conmemoró a Mashiach. ¿Cuándo? Cuando nuestro pueblo estaba siendo libertado de la esclavitud. Ellos de la esclavitud física, nosotros de una esclavitud del pecado. Y para que lo tengan en mente, fue el año 1313, antes de la era común. 1313. Leamos lo que dice Shemot capítulo 2. Habló Hashem a Moshe y Aarón en la tierra de Egipto, diciendo, este mes os será principio de los meses. Para vosotros será este el primero en los meses del año. En otras ocasiones hemos enseñado que de acuerdo a la tradición existen varias cabezas de año. En estricto sentido existen 4 cabezas de año. Pero aquí el Eterno está definiendo que existe una cabeza del año que vendría a ser el inicio del calendario religioso o el calendario de fiestas bíblicas. Y dice la Biblia que este primer mes, conocido con el nombre de Nisán, iba a ser el primero de los meses del año. De los meses del año conforme al calendario religioso. Versículo 3. Hablad a toda la Keilah. En el hebreo ahí es Kaal, que es de donde se deriva la palabra Keilah, que literalmente significa congregación, y que al griego la tradujeron como Eclesia, y que al español la tradujeron como iglesia. Y es una de las tremendas
doctrinas falsas que se ha enseñado. ¿Por qué? Porque se ha enseñado que Yeshua vino a fundar una religión nueva llamada cristianismo, y en ella él fundó su iglesia. Y una vez que él fundó su iglesia, se constituyó como una nueva religión. Y cuando de las primeras cosas que más me impactaron cuando leía yo acerca de Yeshua, fue justamente un evento cuando él llega y les está dando una enseñanza acerca precisamente de algo que yo les comentaba yo hace un momento. Les decía a todos el pueblo de Israel, y les decía: si tienes algún problema con tu hermano, ve y habla con él. Si no te hace caso, tómate 2 o 3 testigos. Y si no te hace caso, y dijo Yeshua en esa época, dilo a la iglesia. Y resulta que Yeshua en la traducción al español dice, dilo a la iglesia. Y la reflexión es, pues no se ha enseñado que la iglesia se constituyó una vez que Yeshua muere y asciende. ¿De qué manera Yeshua le está diciendo a los fariseos? ¿De qué manera Yeshua le está diciendo a los judíos de su época? Dilo a la iglesia. ¿Que acaso la iglesia ya existía? La respuesta es sí. Y aquí en la Biblia dice, habla a la iglesia de Israel, o para ser más exactos en el hebreo, habla a la Kaal o a la Keilah de Israel, del hebreo, del griego, habla a la Eclesia de Israel, y al español diría, habla a la iglesia de Israel. Entonces, no hay tal que existió una iglesia después de Yeshua, sino la iglesia del Eterno siempre ha existido. Y ya con eso sería imposible ver la Biblia igual como la hemos venido viendo. ¿Por qué? Existe la gracia a partir de Yeshua. La iglesia existió a partir de Yeshua. No es cierto, la gracia siempre existió, la iglesia siempre existió, y por lo tanto ya no podríamos haber visto una diferencia. Y tan es así que hoy les enseñaba acerca del Lashon Hara y de la enfermedad llamada Tzarat, en donde les demostraba cuál era la aplicación en el Brit Hadashah, y que es exactamente la misma. Sigamos leyendo. En el 10 de este mes, tómese cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno, según el número de las personas, conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. ¡Ah, qué rico! Hace algún tiempo, la Keilah, fuimos a Monterrey, varias de las familias asistimos a Monterrey. Monterrey fue una ciudad fundada por judíos, Anusim. Y de Monterrey procede la tradición, y no sé si les suena familiar, del cabrito. ¿De dónde viene esa tradición judía del cabrito? Precisamente de esos judíos que vinieron a fundar esta ciudad llamada Monterrey, en México. Y estábamos ahí, sentados en un lugar, para los que tienen hambre se los voy a dedicar, llamado el Rey del Cabrito. Y estaba el aparador con un tremendo espejo impresionante. Y había como 10 cabritos, todos bien calientitos, agarrados cada uno de sus patitas, bien estiraditos. Y la gente cuando pasaba por el aparador, ¿me oyen? Se me está haciendo agua la boca. Era muy rico ver los cabritos que estaban ahí en el aparador. Pasamos las familias que íbamos de la congregación, nos tomamos fotos con los cabritos. Por ahí se las enseñaré algún día, tenemos fotos con los cabritos. Nos juntaron varias mesas,
y nos sentamos a degustar una tradición de nuestro pueblo, el cabrito, en una ciudad fundada por nuestro pueblo, Monterrey, en un lugar llamado el Rey del Cabrito. Y no dejé nunca de acordarme de lo que decía la Biblia. Mas si la familia fuera tan pequeña que no baste para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, haréis la cuenta sobre el cordero. Como quien dice, si hay uno muy tragón, fíjese bien y cerciórese lo que va a comer antes. Y si ve al cabrito muy chiquito, no se agarre un cabrito, sino agárrese dos. Y si 2 cabritos no serían suficientes, agárrense 3. Por cierto que ese día comimos muy bien cabrito. Esto quiere decir que elegimos muy bien la dotación para cada quien. Baruch Hashem. Y voy a abrir un paréntesis. Hay gente que se toma la Biblia para enseñar que la voluntad del Eterno es que seamos vegetarianos. Y esto lo he dicho otras ocasiones, pero esto no me trae sino nuevamente una reflexión. El Eterno mandó que los hombres comieran carne, ¿sí o no? Basta, no comento más. Entonces, dependiendo los dragones que fueran los hombres, elegirían el cabrito, y si no fuera uno, serían 2. Si fuera la familia muy chiquitita en la cual estaban puras mujeres. Y es que es clásico, ¿no? Las mujeres cuando están con el novio comen muy poquito, toman poquita agua, comen muy poquitito. ¿Quieres un postrecito? Y así como con mucha pena, si se animan, bueno. Pero una vez que están casadas, la cosa cambia. Entonces, como era en familia, ya la mujer podría escoger también bien. No nada más los hombres, que somos habitualmente de buen comer. Versículo 5. El animal será sin defecto, macho de 1 año. ¿Lo tomaréis de las ovejas? ¿O de qué? ¿O de las cabras? Y lo guardaréis hasta el día. Fíjense ahí que dice de las cabras. Y yo les estaba hablando de un cabrito, ¿verdad? Que es un hijo de la cabra. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la iglesia, toda la Keilah, o toda la Eclesia en el griego. Si ustedes tomaran la Biblia en la versión griega, en la Septuaginta, no tengan la menor duda, ahí dice Eclesia, porque la palabra para congregación en el griego es Eclesia. Entonces, por favor, si alguien les dice, no es cierto, se está equivocando el rabino que te está diciendo eso, tómense la molestia. Si no tienen la versión Septuaginta de la Biblia, vengan conmigo y díganme, imprímame por favor ese versículo, y yo con mucho gusto se los imprimo. Es más, se los translitero al español, y podrán demostrar cómo es que en la Biblia, en la versión griega del Tanaj, dice iglesia. Y esto es bien importante, ¿eh? O sea, nuevamente, si hablo, créanme, si estoy presentando argumentos o históricos o bíblicos. Y si no, o si hay alguien, o si soy yo que no les doy un argumento bíblico o histórico, tienen toda la libertad de no creerlo. Versículo 6. Y lo guardaréis hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la Keilah del pueblo de Israel entre las 2 tardes. ¿Por qué entre las 2 tardes? Porque entre las 2 tardes es el día. ¿Cuándo comienza el día bíblico? ¿De tarde a tarde? El día 14, ¿cuándo es? De tarde a tarde. Y no se vayan con la finta. Y este es uno de los grandes errores que cometen muchos escritores escatológicos cristianos. Vaya, lo que vendría a ser
la escatología cristiana respecto de del fin de los tiempos. Hay muchos libros que hablan acerca del fin de los tiempos y de la interpretación de Apocalipsis y de muchos pasajes de el Brit Hadashah, pero la mayoría de ellos está errado por una sencilla razón. Escuchen bien esto, y esto es algo bien importante. Y hay mucha gente que como le encanta estudiar acerca de las cuestiones del fin de los tiempos, y no está mal. Pero cuando se lee autores cristianos, guarden su reserva si no ven que están considerando varias cosas fundamentales. Una, que los años no son conforme al calendario católico romano, sino conforme al calendario bíblico. Y si nunca ven que hablan y que hacen referencia al año judío, no sigan leyendo ese libro. Si no ven que están considerando las fiestas de Hashem, no lo sigan leyendo. Si ustedes ven que no están considerando los días de tarde a tarde, como lo dice la Biblia, no lo sigan leyendo, porque toda interpretación y toda indagatoria estará por demás, por una sencilla razón. No se puede interpretar el fin de los tiempos sin considerar el calendario bíblico, tan simple como esto. Versículo 7. Y tomarán de la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y matzá y panes sin levadura. ¿Con qué? Con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada en fuego. Como quien dice, era muy dietética la cena. Y dice, su cabeza con sus pies y sus entrañas, ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que quedare hasta la mañana lo quemaréis en el fuego. Y lo comeréis así. ¿Cómo? Escuchen bien esto. Ceñidos vuestros lomos, y vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es Pesach de Hashem. Y voy a volver a leer este pasaje porque les debe de recordar necesariamente un pasaje en el Brit Hadashah. Y dice, comeréis así, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano. ¿A qué les suena eso? ¿Y qué pasaje les recuerda del Brit Hadashah? ¿Qué habla? Vestidos precisamente ¿cómo? Con una vestidura en específico, la cual en la fiesta de Pesaj está presente. ¿Ven cómo el Brit Hadashah y el Tanaj es lo mismo? Por una sencilla razón. Hashem es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Versículo 2. Pues yo pasaré aquella noche en la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios con todos los dioses de Egipto, yo el Eterno. Y aquí voy a decirles uno de los principales argumentos que pone el judaísmo ortodoxo. El judaísmo ortodoxo hoy en día enseña que cuando se degustaba y se comía a ese cordero o a ese cabrito, el cordero o el cabrito estaban denotando un ídolo de Egipto. Y yo les digo, sí, chucha, cómo no. Cuando los talmidim de Yeshua empezaron a decir que el cordero es Mashiach, el judaísmo ortodoxo hoy en día se burla y dice, no es cierto, porque el cordero es el Dios idólatra. Y les dice, ¿ya ves cómo es que Jesús es el Dios idólatra? ¿Por qué? Porque era el Dios de los egipcios. Y yo les digo una cosa, ¿ustedes creen que siendo el cordero o el cabrito el Dios de los egipcios, tan campante Hashem les iba a decir, cómanselo? Es como si dijera, cuando ustedes vean un altar
el altar del Día de los Muertos, ustedes vayan y cómanse todo el pan de muertos, toda la mandarina y las naranjas y las frutas y los dulces que hay en ese altar. ¿Ustedes creen que el Eterno mandaría algo tan absurdo como eso? ¿Y de dónde se inventó el judaísmo ortodoxo contemporáneo que eso es un dios idólatra de Egipto? Simple y sencilla. Cuando los talmidim de Yeshua empezaron a decir, ese cabrito que nos comemos es un símbolo de Mashiach, dijo el judaísmo ortodoxo, no es cierto. Y fueron contracorriente. Así es que no se vayan con la finta y entendamos la lógica. Miren cómo dice muy claramente el versículo 12. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios en todos los dioses de Egipto. ¿Cuándo se ha visto que el Eterno ejecute juicios comiéndose a los dioses de Egipto? ¿En qué pasaje bíblico nuestro pueblo, cuando combatió con los idólatras, se comieron a sus dioses? ¿No acaso Hashem decía, destruyan a sus dioses y todo lo que tenga que ver con sus dioses? ¿No les parece ilógico e irracional que hoy en día el judaísmo ortodoxo enseñe que el cordero o el cabrito era un dios de Egipto? Y hay mucha gente que entra a un judaísmo ortodoxo y cuando empieza a leer eso, dicen entre sí, está mal. Y yo les digo, nosotros concordamos con lo que dicen por allá, pero no al 100%. Por eso es que estamos aquí. Nosotros no somos una imitación del judaísmo ortodoxo y no pretendemos serla, por eso es que estamos aquí. Nosotros no queremos seguir caminando para todos volvernos judíos ortodoxos, porque si no, ¿qué hacemos aquí? Ya les hubiera presentado, o ya nos presentaríamos con otros rabinos ortodoxos y cada quien váyase para donde le plazca. No estamos aquí para ello. Y ese es uno de los principales problemas que tiene el judaísmo ortodoxo que hoy en día enfrenta. Debido a la ignorancia bíblica y debido a que no conocen la voluntad de Hashem, se van con la finta y como hay muchas verdades en el judaísmo ortodoxo, entienden y creen todo lo que les dicen. Y eso es un grave error. Y tan es así que hoy en día estaría enseñando acerca de la constelación de Aries y de una enseñanza profunda al respecto de unas constelaciones que muchas corrientes judías ortodoxas enseñan. Tan simple como eso. Pero no creamos todo lo que nos dicen. Examinemos. Entonces, ¿están ustedes de acuerdo? No pudo haber sido el cabrito ni el cordero un dios de Egipto, porque cuando se ha visto que el Eterno decide exterminar a los dioses comiéndoselos, o cuando le mandó al pueblo que se comiera a los dioses o a las cosas que tuvieran que ver con los dioses. Nunca. Así es que es un argumento que es generalizado, pero que no tiene argumento bíblico que lo sustente. Y si es así, que lo demuestren. Versículo 12, 13. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y verán la sangre y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando hiera la tierra de Misraim. Y este día os será memoria, y lo celebraréis como ¿qué? De manera que si es fiesta nos tenemos que alegrar. Pero ¿cómo si en ese día Mashiach murió? ¿No es una contradicción? Si Mashiach murió en ese día, ¿no deberíamos de guardar luto? No es una contradicción. En ese día nosotros alcanzamos nuestra libertad gracias al sacrificio de Mashiach. Entonces dice muy claramente el Eterno, y lo celebraréis como fiesta, como Hagim, o como Hag, fiesta, solemne. ¿Para quién? Para la Quilá Bedaderech,
para Hashem. ¿Para quién la vamos a celebrar, hermanos? Para Hashem. Durante vuestras, ¿cuántas generaciones? Durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo. ¿Y qué quiere decir esto? Y les pregunto yo, ¿por qué los creyentes en Jesús no lo celebran? Si la Biblia dice muy claramente que es estatuto perpetuo, ¿por qué no? Porque existe una herencia católica romana que les ha dicho eso ya no. Y si estoy mal, lean lo que dice Rabbi Shaul en 1 Corintios capítulo 5, verso 7 y verso 8. Y si Rabbi Shaul está mal, entonces ya vayamos arrancando todo lo que no nos gusta nuevamente de la Biblia. Versículo 15. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiera leudado, desde el primer día hasta el séptimo será cortado. ¿De quién? Ahora les pregunto yo, hoy en día en la casa de Sebastián y de su esposa, ¿no deberá de existir cosas leudadas durante esos días? ¿Sí o no? No deberá de existir. ¿O sí, no debe de existir? ¿Por qué no debe de existir? Ya sé. Porque el Rabí Mijael Ávila lo dijo. Porque la Biblia lo dice. Entonces, hermanos, primera recomendación. Desde el día de hoy en la noche, cuando lleguen a su casa y se destinen a comer un plato de corn pops de Kellogg's, acábenselo durante la semana. Y si les encantan las galletas Marías, cómanse y tómense un cafecito durante la semana y acábenselas. Y si les encanta una pieza de pan llamada en México concha, cómansela antes que comience la fiesta. Y si les encanta comerse una telerita caliente recién salida del horno, cómansela durante esta semana. Entonces, la primera recomendación es: las mujeres empezarán a examinar lo que tienen en su alacena, y si tienen por ahí una cajita de ravioles o una cojita de determinada pasta que tiene levadura, consúmanla y cómansela durante la semana. Y todavía tienen días para comerse lo que compraron. ¿Lo han entendido? ¿Por qué? Es que es clásico, ¿no? Le preguntan, ¿por qué lo haces? Es que mi pastor me lo dijo. Es que mi rabino me lo dijo. Hermanos, por favor, no me echen cargas a mí. La Biblia dice, nada más, y no soy yo el que lo dije. ¿Le creen o no le creen a la Biblia? Entonces, mis hermanos, vamos a tener una semana diferente a todos los años. Sucede muchas veces que llegas al trabajo en esa semana y de repente tienes un hambre. Alguna vez me pasó con Yohanan, ¿no? Y decían los demás compañeros del trabajo, ¿qué van a pedir de desayunar? Pues tráiganme una tortita. Y en ese momento, pues, ¿cuál tortita? No puedo comer tortita. ¿Por qué? Porque me tengo que abstener durante toda la semana de comer leudado. Y si les encanta el pan, matzá. Y si les encantan las teleritas, coman matzá. Y si les encanta todo aquello que tiene que ver con lo leudado, coman matzá. Así es que durante una semana, ¿qué comeremos? Matzá. ¿Qué comeremos? Matzá. ¿Cuántos días? En realidad son 8 días, y ahorita lo voy a explicar. La festividad comienza a partir del día 14, el cual se le denomina Pesaj. Y después, del día 15
al día 21, pasando por 16, 17, 18, 19 y 20, durante todos estos días son días de abstenerse de comer leudado. El día 14, en estricto sentido, se le denomina Pesaj, y del día 15 al día 21 se le denomina Haj Matzot. Y a los que llevaron las clases de hebreo, ¿qué dice aquí? Matzot. Ahí está la Mem, la Tzade, la Bab, que en este caso es la vocal O, y después la Tau. Matzot. Ahora ven cómo es que la Biblia se acerca a nuestra vida. No nada más dibujada desde el púlpito, sino aterrizada a todo lo que vemos, lo que hacemos y lo que comemos. ¿Cómo se le conoce la fiesta? La fiesta de los panes sin levadura o matzot. Hag es fiesta, matzot son precisamente los panes sin levadura. Vayamos resolviendo esta duda y ahorita voy a ello. Versículo 15, entonces, recordemos: 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el séptimo será cortado de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo el séptimo día tendréis santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de ¿qué? De comer. Ahora observen muy bien esto, y eso es algo que enseñaremos para el siguiente Shabbat. Dice la Biblia que el primer día de la fiesta de los panes sin levadura, el día 15 y el día 21, son días de santa convocación. ¿Qué quiere decir esto? Que son días considerados Shabbat. Imaginémonos que está una semana, el cual este es el día lunes, este es el día martes, este es el día miércoles, este es el día jueves, este es el día viernes, este es el día sábado, este es el día lunes y este es el día martes, y así nos vamos hasta el sábado. En el transcurso de estas 2 semanas completas, ¿cuántos Shabbat hay? Hay un Shabbat concerniente al día 15, hay un Shabbat concerniente al séptimo día, hay un Shabbat concerniente al séptimo día de la fiesta, y hay un Shabbat concerniente al séptimo día de la semana. En 2 semanas, ¿cuántos Shabbat hay? 4. Ahora les pregunto yo, dice la Biblia que a Mashiach tenían que bajarlo porque comenzaba el Shabbat. ¿Cuándo tendría que ser sacrificado el cordero? ¿Por qué? Bueno, tendría que ser sacrificado el 14 porque el 14 era Pesaj. ¿Y qué sucedería al día siguiente de Pesaj? ¿Por qué debían de bajar a Mashiach del madero? Porque era Shabbat. ¿Y era un Shabbat conforme al séptimo día de la semana? No. Sino era un Shabbat conforme a la fiesta. Y aquí empezamos a desenmarañar lo que la Biblia enseña y que mal se interpreta de acuerdo a la óptica católica romana occidental. Sí.
Podríamos decir que además de, ¿no? Hay más argumentos, por supuesto, y qué bueno que lo comentas. Este hecho bastante importante de la obligatoriedad de cuando una persona moría no tenerlo exhibida, porque precisamente estaban cometiendo un pecado. Es como en el judaísmo en el judaísmo está prohibido lastimar a los animales, porque es parte de las 7 leyes de Noaj. O sea, de acuerdo a las 7 leyes de Noaj, está prohibido comer un animal vivo. ¿Ustedes han visto prácticas en las cuales se comen animales vivos? Bueno, era prohibido. Entonces es muy importante este punto. Entonces, volvamos a leer lo que dice el verso 16. El primer día habrá santa convocación y asimismo el séptimo día tendréis, ¿qué dice? Santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. ¿Sí lo ven? Ahora pongan su mano ahí y vayamos al libro de Levítico capítulo 23. Y digo, pónganle una señal ahí en el libro de Éxodo porque vamos a regresar. Porque con esto quiero compartirles algo que no se entiende si no se observa esto que les voy a platicar. En el libro de Levítico capítulo 23 aglutinan las fiestas del Eterno, ¿sí? Y les pregunto, y les hago una pregunta, la pregunta de los 64,000. ¿Cuál es la principal fiesta de Hashem? ¿Pesach? ¿Shavuot? ¿Sukkot? ¿Yom Kippur? ¿O Rosh Hashanah? ¿O Yom Teruah? ¿O Shabbat? Ya se la sabían. ¿Cuál es la principal fiesta de Hashem? ¿Por qué estamos reunidos hoy? Mashiach, ¿qué dijo? ¿Que el Shabbat quién era? ¿Qué aprendemos en Shabbat acerca de? ¿Qué hay detrás del Shabbat? Él. ¿Sí o no lo dijo? Entonces dice en este capítulo Levítico 23, en donde aglutina todas las fiestas, nos da algo interesante. Versículo 4. Estas son las fiestas solemnes del Eterno. Y esto es algo para denotar. Estas son las fiestas solemnes de los judíos. ¿Es lo que dice el verso 4? Estas son las fiestas solemnes de Moshe. Estas son las fiestas solemnes de los israelitas, de los hebreos. Estas son las fiestas solemnes ¿de quién? Del Eterno. ¿Son de algún pueblo? ¿Son de alguna religión? Son del Eterno. Y aquí hay que entender que el modismo en el Brit Hadashah era decir, estaban las fiestas de los judíos. Ojo, no porque los judíos las hayan instituido. ¿Quién las instituyó? Hashem. Versículo 4. Estas son las fiestas solemnes del Eterno, las convocaciones santas a las cuales convocaréis. ¿En cuándo? En sus tiempos. En el mes primero, a los 14 del mes, entre las dos tardes, Pesach es de Hashem. Y a los 15 días de este mes es la fiesta solemne de los panes sin levadura. 7 días comeréis panes sin levadura. Y el primer día tendréis santa convocación, ningún trabajo de siervos haréis. ¿Sí lo ven ahí? El primer día, ¿qué día es? El día 15 del mes de Nisan. Y luego dice, y ofreceréis al Eterno 7 días su ofrenda encendida, y el séptimo día será nuevamente Shabbat. Ningún trabajo de siervos haréis. ¿Sí lo ven ahí? ¿Está muy claro lo que dice ahí? ¿Sí ven cómo cuadra esto? Entonces el día 15 es Shabbat y el día 21 es Shabbat. Como dirían algunos Yehudi, Chávez. Sí. Es correcto, sí. Shabbatón. En la semana llegaba un hermano taxista de otra congregación y me decía, Rabino, a este
Shabbat se le llama Shabbat ceremonial o se le llama Shabbat religioso, yo le digo, llámale como lo quieras, pero la Biblia le llama Shabbatón. Versículo 9. Y habló el Eterno a Moshe diciendo, habla a los hijos de Israel y diles, cuando hayáis entrado en la tierra que yo os doy y seguéis la mies, traeréis al sacerdote una gavilla por primicia de los primeros frutos de vuestra siega. Y el sacerdote mecerá la gavilla delante del Eterno para que seáis aceptos. ¿Cuándo? El día siguiente del día sábado o el día de Shabbat. ¿Cuándo? Al día siguiente del día de Shabbat la mecerá. ¿Cuándo es el día siguiente del día de Shabbat? ¿Sí ven? Ahí está muy claro que le está llamando Shabbat. ¿Sí lo están viendo ahí en Levítico capítulo 23? Dice, al día siguiente mecerá la gavilla. ¿Al día siguiente de qué día? Del día de reposo, según lo traduce la Reina Valera. Pero ahí, al día siguiente del Shabbat, lo mecerá. ¿Cuándo mecerían la gavilla? Y desde ahí comienza el conteo que se le conoce como la cuenta del Omer. El Omer es una medida de peso. Y en este día se empieza a contar, este es el primer día de la cuenta del Omer, este es el segundo día de la cuenta del Omer, este es el tercer día de la cuenta del Omer, y así hasta llegar al día número 49. Hasta el día número 49. Y en el día 50, ¿qué fiesta se celebra? La fiesta de Shavuot, conocida con otros nombres como Pentecostés. ¿Sí lo ven? ¿Ahora ya lo entendemos? Ahora, ¿de qué serviría compartir acerca de Pesach si no entendemos la relación que tiene Pesach con Shavuot? Tiene mucha relación. Y ahora, veámoslo históricamente. Aquí en esta pocket, yo tengo 3 versiones de la Biblia. Imaginémonos que estoy agarrando la Biblia. Una persona cuando da el paso de fe, de reconocer a Yeshua Mashiach, está aquí y le dicen, ven, ¿te quieres decidir? Y esa persona da el paso. ¿Qué está haciendo? Pesaj. ¿Verdad? Y después de que recibe a Pesaj, ¿Pesaj quién es? Mashiach. ¿Qué se le da a la persona que realizó ese paso? ¿Qué se le da? La libertad, ¿sí? Algo bien importante. Salvación, ¿sí? Imaginémonos más en terrenos físicos. Aquí hay una persona a la cual dice, yo quiero seguir a Hashem, reconozco a Yeshua como Mashiach. ¿Qué nos correspondería ahora darle y enseñarle? No, la Torah. ¿Están de acuerdo o no? Y después de la fiesta de Pesaj, en la fiesta de Shavuot, ¿qué se le da al pueblo? La Torah. Y por supuesto, también se le da el Ruach HaKodesh. Ahora, entendámoslo en tiempos cronológicos. ¿Cuál es el orden de Hashem? Llegó por allá Jonathan Yitzhak hace algunos años con nosotros, empezó a escuchar de la voluntad de Hashem, y él dijo, muy internacional, Metiache, me parece bien. Él hace una decisión por el Eterno, ¿y qué se le da? La Torah. Y mientras él hace el Pesaj, es libre físicamente. Ya no le corresponde el juicio eterno, la segunda muerte. Pero todavía no es libre completamente. Le hace falta una completa libertad que solamente adquiere el hombre cuando conoce la voluntad del Eterno. Porque mientras solamente conoce su voluntad, a pesar de que ya es libre de la esclavitud del pecado, solamente conoce una forma de actuar que es la que él ha venido desempeñándose durante toda su vida. Pero cuando conoce la voluntad del Eterno, entonces ahora ya conocerá
una segunda forma de actuar y entonces ya tendrá un segundo camino para elegir. Y entonces verdaderamente será libre. Porque el hombre no es libre nada más cuando le quitan las cadenas. Hay una historia que le llamaban los niños, si no mal recuerdo, eran unos niños en África y le llamaban, creo que los niños perdidos, si no mal recuerdo. Y estos niños vivían en varias aldeas en África que tuvieron problemas de índole civil. A esos niños los agarraron y como mataban a sus padres, los niños que tenían un promedio, creo que el mayor tenía 8 años, les mataban a sus padres y un niño se juntaba con otro niño y empezaban a caminar. Y después pasaban en otra aldea en donde también había habido guerras, y los niños que se habían quedado sin padres se unían a esos niños. Y durante años, estos niños estuvieron vagando en el desierto. Esta es una historia real. La pueden ustedes ver. Yo la vi en A&E. Y estos niños que viajaban y que estuvieron vagando durante todos los años, dicen que sus papás les dijeron y les enseñaban: la única riqueza es el conocimiento. Y había niños que solamente lo único que habían podido agarrar de sus casas era un libro de diversas índoles. Por allá uno que agarró una Biblia. Y sabían que la única libertad era el conocimiento. Y a todos esos niños, como anduvieron vagando en el desierto y visitando varios países, ningún país los quería recibir. Hasta que un día Estados Unidos se compadeció de ellos y dijo: no es posible que estos niños, que ahora ya eran unos jóvenes alrededor de 30 años, siguieran teniendo o viviendo sin patria. ¿Y saben qué fue lo que pasó? Los rescata Estados Unidos a la gran mayoría, y entonces esos niños que habían visto escasamente uno que otro libro, el énfasis que estos niños tenían, o que ahora estos ya adultos tenían, ¿saben cuál era? El estudio. Porque ellos sabían que eso les daría la libertad. Y había un caso impresionante de un hombre que quería ser médico y él decía: yo quiero progresar en esta vida y la única forma de progresar es teniendo conocimiento. Y miren nomás cómo lo sabían ellos. Nuestro pueblo adquirió la completa libertad hasta cuando tuvo la Torá. Y hasta aquí dejaremos el día de hoy este estudio. Escuchaste a Rab Mijael Ávila. Para conocer más de sus conferencias, visita la página betadrej.com. Síguenos en las redes sociales: YouTube, Facebook, Twitter. Búscanos como Mijael Ávila. Si deseas adquirir alguna conferencia o estudio particular, escríbenos al correo mijael@betadrej.com. Shalom Alejem.